República Dominicana y el mundo, bienvenidos. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Lluvia por mucho en Santo Domingo. Sin embargo, como quiera, estamos aquí honrando el compromiso de cumplir con ustedes, llevándoles este contenido de salud, como ustedes están acostumbrados ya por más de 15 años en tu radio, Radio Fit, el mundo del fitness y por supuesto de la salud. Hoy vamos a hablar un tema que definitivamente es muy importante para todo el que nos escucha y es algo de lo que siempre se ha hablado en la comunidad del fitness. Se habla del tema de obesidad. Sin embargo, vamos a verlo en un sentido muchísimo más amplio. Vamos a ver toda la conexión que tiene esto en términos de salud, las posibles enfermedades que pueden venir a causa de la misma, enfermedad también como obesidad cerebral. ¿En serio el cerebro puede estar obeso? Todo eso lo vamos a descubrir en la tarde de hoy en esta entrega especial de Radio Fit y para eso pues contamos como de costumbre con un profesional que tiene todo el aval, por supuesto, para hablar sobre este tema y pues ya Giselle había tenido una primera interacción con él en Giselle Mueces Podcast, que ustedes pueden seguir ese podcast en YouTube y en todas las plataformas digitales. Sin embargo, algunos temas quedaron ahí inconclusos y para toda nuestra audiencia que nos sigue aquí a través de Sol FM, pues vamos a conectar con esa información. Así que sean todos ustedes bienvenidos a Radio Fit con este tema especial que tenemos para ustedes en la tarde de hoy. Giselle Mueces. Bien, Rey, la invitación de podcast está hecha, todavía no hemos grabado ese podcast, eso viene. Pero bueno, ya el doctor está aquí en cabina en Radio Fit, es el doctor Carlos Lebrold, que por lo que hemos visto cuando comenta los contenidos que subimos, es una persona sumamente preparada, lo cual me merece muchísimo respeto. Me encanta la gente que estudia, se actualiza y que maneja al dedillo su área. El doctor Lebrold, que está con nosotros, Lebrold, es un apellido francés, va a estar hablando todo sobre obesidad, que es parte de su expertise. El doctor es nutriólogo clínico, obesólogo, dietista. Y con él vamos a estar discutiendo todos estos temas que Rey nos indica. Además, lo que ustedes quieran preguntarnos, con cualquier sugerencia, comentario, inquietud, pueden hacerlo a través de nuestras líneas directas aquí en la cabina y a través de nuestros live. Chicos, ¿tienen las líneas para compartir? Claro que sí. Tenemos por aquí el 809-540-1065, que es la línea local. Tenemos el 1-809-200-1065, que es la línea para los que nos escuchan desde el interior, y tenemos nuestra línea internacional, el 1-833-610-1065. También nos pueden ver por la página de Sol, www.solfm.com. Ok, y agregando, tenemos los live Raymond Moreta, así mismo como suena, Julie Sagón con SIJ, ahí está su live, el nuestro Giselle Mueces, y el doctor está en Instagram como @unestilodevidafit, que es lo que él promueve. Doctor, bienvenido a la cabina de Radio Fit. Y antes un paréntesis, Romer, Romer está me debe 5 minutos hoy. Me debe 5. Dice que son dos. Ya el rebajó. Doctor, bienvenido a la cabina, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El placer es mío de estar compartiendo con ustedes el tema que nos apasiona, que es la obesidad. Ok, Doc, vamos a empezar con eso mismo. La obesidad muchas personas la malinterpretan como una decisión personal, como que simplemente nos gusta comer mucho, malos hábitos, pero realmente sabemos que es una enfermedad como tal. Correcto. Y tiene muchísimos factores. ¿Podemos definirla y por qué se produce la obesidad? Sí, fíjate, comenzaste con un tema que es un tema tabú, un tema revolucionario inicialmente, que es la parte de la normalización de los hábitos y la parte del romanticismo frente a la obesidad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque desde el punto de vista de lo que manejamos, la obesidad es un trastorno, un problemita de salud que tiene que ver principalmente con una patología crónica. Ya hace unos años entró dentro de catalogarla como una enfermedad crónica. ¿Y cuál es la enfermedad? Bueno, la enfermedad es un desbalance, un aumento de lo que es el tejido adiposo. El tejido adiposo es la grasa, principalmente esa grasa visceral, esa grasa abdominal, la cual tiene un componente inflamatorio de base, que es lo que da el traste con las patologías crónicas no transmisibles. Inclusive, en esta semana se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes y el día antes es el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. Estamos hablando del 12 y el 13, uno al lado de otro. Y sí, inclusive ya se está hablando en escenarios internacionales y aquí inclusive los médicos ya estamos cambiando el término, estamos hablando de diabesidad. O sea, obesidad y diabetes juntos porque es un vínculo muy estrecho entre una patología y otra. Doctor, entonces definitivamente obesidad no es un descuido. No. Una persona obesa no es una persona descuidada. No. ¿Cómo podemos fíjate qué es lo que pasa. Existen personas que definen la obesidad desde su especialidad. Por ejemplo,
he visto en múltiples medios que hablan de que la obesidad es un problema de ansiedad frente a los alimentos. Uno. Es un problema sobre, o sea, eso lo dicen los psicólogos. Te lo dice una persona que maneja conducta alimentaria, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, otra persona que maneja psiquiatría te dice algo similar. Entonces, por ejemplo, la obesidad ya se sabe que es un problema metabólico complejo, número uno. Número dos, es un problema que no solamente inicia desde la vida intrauterina. Por ejemplo, arranca. Sí, porque por ejemplo, se sabe que niños de madres diabéticas, niños de madres que ganan peso durante el embarazo, jovencitos que no son lactados, que no se conforma esa microbiota en ese tiempo inicial, son jovencitos que van a padecer de ganancia de peso a temprana edad, adiposidad a temprana edad. Eso se llama rebotes adipositarios y eso predispone desde el punto de vista epigenético a la situación de diabetes y obesidad también. Cuando hablamos de epigenética nos referimos a genética y a qué más. Epigenética lo que te quiere decir son las modificaciones que se producen dentro del ambiente intrauterino por modificaciones externas. Ok, cosas que pasan con ese bebé relacionadas con la madre. Por el medio, exacto. En este vínculo sería la madre, que es la que obviamente tiene la relación con el medio externo. Exacto, o sea, hábitos de la madre, externos en sentido general. Doctor, esa pregunta que Rey hace de que no es un tema de descuido, pero sí va muy de la mano que a todo aquel obeso realmente tiene una ingesta altísima calórica. Sí. Y por eso mayormente está la obesidad. Ahora, ¿cuáles son las otras causas que llevan a padecer esta enfermedad crónica, la obesidad? Fíjate, del 10 al 5% están las causas desde el punto de vista genético y las causas desde el punto de vista endocrinológico. Por ejemplo, la gran mayoría de la gente te va a la consulta y te dice, el problema mío es el tiroides. No es tiroides. Cuando tú le haces el expertise y le haces toda la parte que tiene que ver con el historial clínico, las analíticas de base, no es tiroides. El problema es totalmente diferente. O sea, fíjate cómo se vinculan diferentes cosas. Pero la obesidad, el problemita es multifactorial. Como toda enfermedad crónica existen factores modificables y factores no modificables. Cosas que puedo cambiar y cosas que no puedo cambiar. ¿Qué no puedo cambiar? Género, no puedo cambiar mi sexo. No puedo cambiar mi genética. No puedo cambiar mis hábitos. Bueno, mis hábitos sí. Sí. Pero, por ejemplo, sexo, mi genética, por ejemplo, si mis padres y madres fueron obesos, yo tengo gran posibilidad de ser obeso a temprana edad. O sea, es hereditaria. Eso yo no lo puedo cambiar. Eso es como mi sangre. Si mi sangre es positiva, esa es mi sangre. No lo puedo cambiar. Pero ¿qué puedo cambiar? ¿Qué puedo modificar? Mis hábitos, el ambiente y dentro de los hábitos, alimentación y actividad física. Eso sí lo puedo cambiar. Bien. No sé si las chicas están de acuerdo, pero me gustaría saber, dentro de esas personas que tienen un cuadro que no lo pueden cambiar y que viene quizás condicionado hacia la obesidad, ¿qué puede hacer? O sea, ¿cuáles son esos factores que sí? Excelente pregunta. ¿Y qué puede hacer? Excelente pregunta. Fíjate, esa pregunta yo la hago, eso que tú me estás diciendo lo hago yo de hace alrededor de 20 años. Vaya, la persona indicada. Ese es su trabajo. ¿En qué sentido? Fíjate, yo no puedo, de parte de mi padre, todos son diabéticos. La diabetes también es una enfermedad multifactorial. Okay. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que esa enfermedad que ya yo la tengo genéticamente codificada en mí no se exprese? Esa es tu pregunta. Muy bien. Y excelente. Entonces, ese tipo de cosas, yo lo que no puedo darle es la parte ambiental. Ese ambiente que en medicina y en nutrición conocemos como ambiente obesogénico. Ese ambiente en el cual como iniciamos el programa, se consumen alimentos de alta densidad energética. Cuando estamos aquí nosotros no hablamos de calorías. Alta densidad energética. ¿En qué alimentos podemos ilustrarlo para nuestra audiencia? Alimentos, por ejemplo, que están alimentos que tienen, por ejemplo, azúcares añadidos, alimentos que utiliza, por ejemplo, la industria alimentaria, que utiliza, por ejemplo, jarabe de maíz rico en fructosa en alimentos industrializados. Okay. Esos tipos de alimentos van a modificar, a cambiar múltiples cosas que van a alterar nuestro medio interno y nos pueden a nosotros ganar peso, y ese tejido adiposo es el que obviamente se vincula con las patologías crónicas. Pero o sea, mayormente los ultraprocesados. Correcto, correcto. Respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, ¿qué yo puedo hacer para que eso que genéticamente yo tengo codificado no se exprese? Bien. Modificar el ambiente. El ambiente incluye alimentación, actividad física y mantener un peso correcto, oscilar entre un peso. Okay. En mi caso, los últimos 20 años yo he oscilado entre 166 y 176 libras, entre esas 10. Y ese es el peso que yo me manejo
desde el punto de vista de salud para mí. Entonces, esa pudiera ser una alternativa. Cuando usted dice para usted, es relativo a la estatura. A su índice de masa corporal. No necesariamente. No. Y eso quería que, muy importante, tú tocaste un tema que a mí me encanta, porque el índice de masa corporal, independientemente de que es la herramienta inicial que se marca para el diagnóstico de obesidad, no distingue obesidad. Paso a explicar. No, claro. Tú solamente Ayúdenos ahí. Sí, es verdad. Paso a explicar. Tú solamente tienes dos variables, que es peso y talla. Una persona musculosa, tú le haces peso y talla, pero esa persona te puede dar 29 de IMC, ¿Te marca obesidad? o 31 y te marca obesidad. Pero ¿qué pasa? No te dice si es la parte de masa muscular en exceso, pero tampoco te dice si es grasa. Entonces ahí entra un componente importante que se llama antropometría. La antropometría se puede hacer desde el punto de vista indirecto o doblemente indirecto. Está la antropometría convencional, pliegues cutáneos, perímetros, entre otras cosas. Es un poco más rústica. Exacto, pero también está la parte que últimamente ha tomado mucho auge, que es la bioimpedancia. O sea, la parte... Ok. Lo vamos a decir marca porque pero la bioimpedancia. Okay. Y hemos visto realmente que personas muy delgadas son obesas. No es la tanita, esa máquina, no es la tanita. No. La bioimpedancia te da prácticamente tu composición corporal completa. Wow. Comentaba, doctor, que hemos visto en otros programas que hemos hablado acá, precisamente sobre obesidad y demás, que tenemos personas delgadas, incluso muy delgadas, que sí son obesas. Siendo delgadas. Que es lo mismo que el doctor iba diciendo con el tema de índice de masa corporal, cuánto tengo de grasa, cuánto tengo de músculo. Por ahí va el asunto, ¿verdad? Un delgado puede tener obesidad. Fíjate, en eso existe también una parte genética en esta parte. Por ejemplo, hay personas que se comportan metabólicamente más inestables teniendo unas libritas por encima que uno que siempre fue obeso. ¿Cómo así, doctor? Facilísimo. Hay algo que se llama un concepto que manejamos en obesología que se llama rebotes adipositarios. Suena un poquito complicado, suena muy mal eso. Pero mira que es rápido. Mira qué fácil lo voy a explicar. Tu tejido adiposo tiene la capacidad de, en medicina conocemos ese término como hacer hiperplasia. Hiperplasia es un aumento en número de células. Ese aumento en número inicia principalmente en las primeras etapas de la vida, en los primeros 2 años, pero el segundo rebote se hace pasando de la adolescencia a la adultez joven, entre los 17 a 19 años. Normalmente se hacen 2 rebotes adipositarios. ¿Qué hace eso? Eso determina la totalidad de células grasa o tejido adiposo que yo voy a tener en mi cuerpo. Wow. Entonces, hay personas que por epigenética, como hablamos ahorita, en vez de hacer 2, te hacen 3. Durante su o te hacen 4. Entonces, al hacerte más rebotes adipositarios, tienen la mayor capacidad de almacenar más grasa. Y eso se comportan metabólicamente. A eso se llama paradoja de la obesidad, porque tienen más capacidad de almacenamiento de grasa, porque tienen más número de células. Y no hacen lo que se llama lipotoxicidad, que es un término un poquito complicado que vamos a tratar de desenmascarar. Pero la paradoja entonces, es que... en español, el que te hizo 2 rebotes tiene menos capacidad de almacenamiento de grasa. Tiene esta cabina nada más, se llenó. Entonces, cuando la grasa se llena, va a buscar otro sitio y eso se llama migración grasa. ¿Qué pasa? Esa capacidad se llena más rápido. Y al llenarse más rápido, porque tiene menos espacio, va a presentar las comorbilidades de la obesidad con más facilidad. Por ende, etnias como las orientales, chinos, filipinos, tienen un problemita. Y es que la gran mayoría son pequeños y son delgados. Y flaquitos, sí. Entonces, cuando tienen, por ejemplo, los que ya están dominicanizados, que tienen 2 y 3 generaciones, esos son gorditos, porque los papás siempre fueron así. Esos gorditos se comportan metabólicamente más inestables. ¿Por qué? Porque los rebotes adipositarios fueron menos por la etnia. Por ende, cuando están en sobrepeso, puede llegar esa persona a tu consulta con una dislipidemia, como si fuera un obeso. Y tú dices, pero ven acá, ¿y por qué? Bueno, por los rebotes. O sea, digamos que es un organismo, un cuerpo, un recipiente que vino naturalmente con menos capacidad de aguantar esa obesidad. Más fácil, por así todavía. Sí. El que siempre fue delgado y por situaciones de trabajo tiene una mejor posición económica y comienza a ganar peso. Tiene problemas. Y comenzó a hacer la barriguita del flaco, que es encima de la correa. Barriguita cervecera, como dicen. Esa barriguita es problemática. Se te comporta metabólicamente más inestable que uno que siempre fue obeso, porque él fue flaco en su vida inicial. Entonces los rebotes fueron menos. O sea, porque nosotros somos seres que nos adaptamos al final. Los seres, correcto. Ya entendí. O sea, que ese mínimo de grasa extra que le puede llegar a esa persona con esos 2 rebotes le afecta más que a una persona obesa, por así decirlo. Toxicidad lipídica.
se llama ese término. Doctor, ¿los rebotes son algo esperado, deseable y propios del desarrollo? Correcto. ¿O es algo que podemos manejar a nuestro antojo? Son deseables en el 1, 2 y 3 rebotes, dependiendo de la etapa que se encuentran. Obviamente, cuando hay modificaciones epigenéticas, como las hablamos ahorita, los hijos de madre diabética, esas modificaciones que se hacen en la primera infancia, pueden hacer 3 o 4, inclusive esto puede producir más problemas a nivel... Eso está fuera de nuestro control, con la cantidad de rebotes que hagamos. O sea que ahí está la parte que no podemos cambiar ni dominar. Claro. La otra es los hábitos. Doctora, en estos días, como le comentaba, tratamos el tema del cerebro obeso y se nos fue muy técnico y las personas no lo entendían. Entonces, si pudiéramos ponerlo un poquito llano, ¿qué es eso del cerebro obeso? ¿Es una tendencia realmente de que quien es obeso tiene una condición específica en el cerebro? Fíjate, cuando se habla de cerebro obeso se está hablando principalmente de hábitos. Hábitos principalmente. Principalmente hábitos nutricionales. ¿Qué pasa con la obesidad? La obesidad impacta a nuestro cuerpo en los diferentes sistemas. Pero esa parte del cerebro del obeso lo que te habla es de la conducta alimentaria que una persona tiene frente a los alimentos. Paso a explicar. Una persona, por ejemplo, que se críe o que se desarrolle dentro de un ambiente obesogénico, papá, mamá con obesidad, tiene más tendencia a padecer obesidad a temprana edad, pero también desarrolla lo que se llaman hábitos nutricionales. Esos hábitos conductuales que tienen que ver con nutrición se desarrollan en los primeros 6 a 8 años de vida. Claro. Por ejemplo. Enseñarles a comer. Correcto. Por ejemplo, las comidas tienen lo que se llaman, producen en nuestro sistema lo que se llaman placeres evocados. Ay, sí. Cuando tú tienes una comidita que es la que a ti te gusta. Aquí suspiramos. Sí, cuando tú tienes una comidita que es la que a ti te gusta, desde que tú entras y tú inhalas, exacto, salivas, quieres, te da el deseo, tú la ves bien colorida, tú la ves bien adornada. Desde que uno empieza a llamarla chiquita, por ejemplo, ese arrocito, esa carnita, ese guandulito. A ponerlo diminutivo. Sí, yo quiero un heladito. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que múltiples, por ejemplo, pasa... de forma hasta indiscriminada. A nosotros nos condicionan desde pequeño. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si en mi caso yo practicaba artes marciales desde pequeño. Gané una medalla. Gané una medalla. Bien, perfecto. Vamos a celebrar esa medalla. Comiendo. ¿Cómo la vamos a celebrar? Bueno, con tu comida favorita. Helado. Entonces tú vas creando lo que se llama comidas confort. Ay, sí. O sea, yo me siento bien con esa comida. Entonces, cuando tú estás bajo situaciones de estrés, en el trabajo, la pareja, lo que sea, tú vas a buscar el confort en esa. Entonces, ahí comienza la parte de lo que es el cerebro del obeso. Porque yo voy a buscar el reward, mi recompensa en ese tipo de alimento. Doctor, hasta cuando estamos, con síndrome premenstrual, tenemos alimentos que nos dan esa tranquilidad. A eso me voy, doctor. ¿No es algo instintivo, un tema de que tengo estrés y el cortisol me hace buscar esos alimentos? ¿O es algo que me enseñaron entonces? No, y la palatabilidad del alimento. Claro. La palatabilidad es la capacidad que tiene ese alimento de producir modificaciones a nivel de las papilas gustativas y tu cerebro. Por ejemplo, fuiste a comerte el heladito. Cogiste helado y lo primero que tú haces es que te metes la primera cucharada que tú haces esto. Pero eso no es malo. Esto sí está bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, esas comidas carbograsas, que casi siempre las carbograsas que pasan, esas partículas se desprenden y pasan a la parte posterior de la faringe. La faringe es un órgano que tenemos que tiene que ver con la olfacción y también con la deglución. O sea, que comunica la cavidad nasal con la cavidad oral. Pasa la retrofaringe. Pero eso no se queda ahí. O sea, olores, sabores están combinados. Claro. Entonces, ese olor pasa a la parte anterior donde está el nervio olfatorio y fija ese aroma. Por eso es que esa comida es adictiva. Claro. Porque cambia los patrones frente al alimento. Y no pasa eso con el brócoli, por ejemplo. O sea, realmente no pasa eso. Vuelvo y le repito, la gran mayoría de esos alimentos, las carbograsas hacen ese tipo de cosas. Doctor, hablamos usted decía de los alimentos que normalmente el cerebro graso responde a digamos que a ese placer que nos causa la comida, pero ¿qué pasa con las personas que son obesas, pero uno ve que realmente comen poco? ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces conozco casos de personas que dicen, no, pero ella es gorda porque come muchísimo, pero no es verdad. Sí. Pero hay que ver también la densidad de los alimentos. Buenísimo, doctor. Exacto. Esa es una buenísima pregunta para responderla tras la pausa, porque hay gente que come mucho y no engorda, hay gente que come poco
Y engorda. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mucho. Y aparte de esa, doctor, el tema entonces, si de niños no nos enseñaron a que esos alimentos son de recompensa, de adultos no los voy a querer, no los voy a necesitar, ¿eso es posible? ¿Eso es cierto? Sí, vamos. Balance, variedad y moderación. Buenísimo, ya venimos. Está interesantísima, entendiendo todos los factores que influyen en la obesidad, comprendiéndola mejor y también qué hacer al respecto. Antes de irnos a la pausa, quedamos con la inquietud de qué pasa con esas personas que comen mucho, como decimos en buen dominicano, como una lima nueva, y no engordan, no echan ni una libra, pero hay gente que entonces se cohíbe bastante de los alimentos y como quiera sigue engordando, engorda más. Entonces, ¿qué pasa ahí? El doctor nos tiene la revelación de ese enigma. Claro, chicos, antes de que inicie, el doctor Carlos Lebrold está en Instagram como @unestilodevidafit. Y doctor, para temas de consulta, ¿qué podemos tratar con usted allá en el consultorio? Sí, tratamos los problemas de conducta alimentaria, tratamos también la parte que tiene que ver con obesidad y dietética, modificaciones de hábito y la prescripción de actividad física. O sea, nos quitan como malos hábitos, problemas que tengan que ver con anorexia, bulimia. Eso lo maneja un especialista de conducta alimentaria, correcto. Y las enfermedades derivadas de obesidad, diabetes, hipertensión, todo eso. Exacto, eso es modificaciones dietéticas específicas a ciertas patologías. Con indicación de nutrición y de medicación también. Dietoterapia se llama eso. Dietoterapia. Y medicación cuando requiera. Correcto. Perfecto. Bueno, Doc, con la respuesta para lo de Rey, arrancamos de una vez. Muy importante la pregunta, y es que, vuelvo y repetimos, dependiendo el tipo de cuerpo que tenga cada quien es uno, pero también el tipo de metabolismo de cada quien. Tenemos personas que tienen tendencia a lo que es la ganancia de masa grasa con más facilidad que otras. Eso es importante. Pero otra cosa también influye lo que es la densidad energética. La densidad energética de los alimentos es el tipo de alimento que consumo, pero también la capacidad que tiene ese alimento de producir altas cantidades de calorías cuando lo ingiero. Se llama densidad energética. Entonces, también influye el tipo y la calidad de alimento. O sea, cuando lo ingiero, no la que tiene el alimento. Exacto. Okay. O sea, que puede una persona estar comiendo poco, entre comillas, y en realidad la densidad es muy alta de lo que está comiendo. La densidad energética es muy alta. Y por eso son obesos. Entonces, ¿el flaco que come mucho, eso es un tema de metabolismo? Puede ser, correctamente. Eso es una bendición de metabolismo, por así decir. Okay. Allí entra lo que conocemos, que hemos hablado quizás mucho en la comunidad del fitness, lo de ectomorfo, endomorfo. Sí, eso se llama somatotipo, el somatotipo. Correcto. Y es real las explicaciones. Sí, de eso. Doctor, en estos días leí que el tema de que el desaceleramiento del metabolismo después de los 40, 50, 60 es un mito, que se mantiene estable hasta después de los 60 y pico. Que engordamos es por falta de actividad. Hay una situación. El problemita es que después de los 35, 40 años comenzamos con la pérdida de masa muscular. O sea, tenemos que comenzar con la sarcopenia. Y si desde temprana edad no hacemos actividad física, podemos perder más masa muscular en esas etapas iniciales de esa sarcopenia. Y eso influye en la composición corporal. O sea, mientras más sarcopenia tengo, más pérdida de masa muscular estoy más propenso a aumentar masa grasa. Entonces, lo importante es la actividad física y continuarla durante toda la vida. Exacto, para que esa pérdida sea menos impactante en la salud. Exactamente. Doctor, mencionaba ahorita el tema de la tiroides, que va un paciente y le dice, no, que yo estoy gordo por la tiroides. O sea, ¿el hipotiroidismo no causa obesidad? Sí, pero no está dentro de las principales causas. ¿En qué sentido? En que las partes, por ejemplo, que tiene que ver con problemas hormonales y problemas genéticos en cuanto a lo que tiene que ver con obesidad es alrededor de un 10%, el otro 90% es multifactorial. Yo escuché por ahí con respecto a ese tema que no, porque las libras que puede ganar una persona con hipotiroidismo son mínimas, quizá algunas 5 libras. ¿Eso es cierto? El problema de ello no es solamente las libras que ganan, sino lo difícil que se le hace bajar de peso, hasta que no controlan la parte hormonal. Cuando ellos controlan esa parte hormonal, obviamente se le hace más difícil que una persona que no tenga la patología. Porque el truquito está tener esa tiroides en control. Exacto, regular el tiroides y luego utilizar modificaciones dietéticas o dietoterapia. Lo primero es que sean con restricción calórica, pero restricción calórica adecuada al tipo de paciente. Por eso las dietas son individualizadas. Claro. O sea, la dieta suya no es la misma que la dieta de Giselle ni la mía. Sí, pero usted sabe que agarra un influencer y dice, esta es la dieta que vamos a llevar todos. Vamos arriba. Exacto. Entonces la toman y lamentablemente las dietas tienen que ser personalizadas. Los sistemas de alimentación. Doc, dejamos abierta la idea del cerebro obeso. ¿Es algo que puedo yo eliminar si en mi conducta alimentaria de niño simplemente me enseñan a que no hay alimentos recompensa, me da mucho brócoli y me olvido de los dulces? ¿O es algo que eventualmente se puede presentar? Se puede trabajar a tempranas edades.
se puede trabajar con ciertas modificaciones. Por ejemplo, esas conductas alimentarias, esas preferencias alimentarias se crean en los primeros años. Todo el mundo tiene el sobrinito mañoso que va a comer a la casa, que se sienta en la mesa y todo el mundo está comiendo y él dice, ay, yo no como de eso. Él no come de eso porque... no relaja. Porque nunca se lo presentaron. Nunca se lo enseñaron. Mira que lo que pasa. Posiblemente a ti nunca te lo presentaron en etapas iniciales. O si lo hicieron, no siguieron con el hábito. Claro. Porque eso hay que crearlo. Entonces las modificaciones desde el punto de vista conductuales comienzan con ese tipo de cosas. Eso se llama aprendizaje sabor-sabor. ¿Cómo así? Bueno, vamos a enmascararlo. Si a él no le gusta el brócoli, vamos a echarle un poquito de queso por encima. Vamos a derretirlo, vamos a echarle una cremita. Pero mire, bueno, perfecto. Se lo presento varias veces, pero luego le voy retirando la parte que le puse. Y cuando tú vienes a ver, en un año se lo está comiendo plain. Ya le gusta. Claro. ¿Y qué hacemos ya con los que son mañosos, doctor? ¿Qué podemos hacer? Porque ya crearon ese hábito, conducta lamentablemente. Alimentaria. Entonces, ¿cómo trabajamos conducta eso? Alimentaria, ponerlo a pasar hambre hasta que se coma lo que uno diga. Giselle. Saludos a mi madre con ese comentario. Eso es dictadura alimentaria. Saludos a mi madre con ese comentario que no está viendo por las redes sociales. Es lo que los pediatras nos mandan a hacer las mamás. Las mamás nunca lo vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo es el problemita? Yo puedo decir que lo he hecho. Bueno, lo ideal es utilizar modificaciones de conducta alimentaria con un especialista de conducta alimentaria. Hay personas que tienen que ver con la parte psicológica y psiquiátrica que manejan conductas alimentarias. Entonces lo ideal sería referirlo para que ellos puedan utilizar diferentes tipos de técnicas y las que se vinculen mejor a cada paciente. Excelente. Tenemos a alguien en línea. Este tema interesantísimo. Buenas tardes, Radio Fit. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Quién nos habla y de dónde? Es Melania. Hola, Melania. Adelante con tu pregunta. Por aquí, de los próceres. Ok, adelante con tu pregunta. Muchísimas gracias. Saludos siempre. Hola, corazón. Adelante con tu preguntita. Bueno, yo soy una persona que ya a los 40 yo fui como rebajando, no sé. Me descuidé con la masa muscular. Okay. Soy una persona de 70 y pico de años y estoy en 111. Okay. Estoy preocupada, pero los doctores me dicen no. ¿Y su estatura, señora? ¿Su estatura? Estoy bien en eso. ¿Su estatura? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto usted mide? Ya es bajita. Bajita, sí. ¿Bajita cuánto? ¿5 pies? 5. Okay. Yo la conocí personalmente en una visita que ella estuvo aquí y tiene como 5 pies, más o menos como yo. Entonces, la inquietud, Melania, es ese peso, si ese peso es adecuado, ¿verdad? Yo me tiré una foto con ustedes, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, Melania, la inquietud tuya es si ese peso tuyo es adecuado para tu edad y para tu tamaño. Perfecto. Sí, y que que si yo puedo, ya le da mía... aumentar mi masa muscular. O sea, ok, bueno. Excelente pregunta. Pues vamos con esa respuesta. No hay problema con el peso, que si sigo así. De acuerdo. Muy bien. Gracias, Melania, por tu llamada. Sintonía de siempre. Doc. Fíjate, Melania, tu peso es adecuado para tu edad y tu estatura. Lo ideal es cambiar lo que se llama composición corporal. En cuanto a la composición corporal, según los lineamientos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, se debe de hacer actividad física, que es lo que nos va a ayudar con la composición corporal. Y la actividad física que ellos plantean es de 150 a 300 minutos de actividad física de moderada intensidad. Pero sorpresa, en los últimos años se han introducido la actividad física de resistencia. Cuando hablamos de resistencia es fuerza. Trabaja fuerza. Cuando trabaja fuerza, pesas y bandas elásticas, principalmente en mujeres, por entre 2 a 3 veces por semana como mínimo, porque mejora la densidad mineral del hueso. Entonces, para usted es fundamental esa parte. Resistencia del cuerpo, bandas elásticas o con pesas. Correcto. Doctor, diferencia entre actividad física y ejercicio. No lo mismo. La hay. Tenemos una línea. Y deporte también, que lo meten mucho. ¿La tienes aquí? Ok, vamos a seguir, que Rey se... Ok, está ahí. Buenas, Radio Fit. Buenas. Hola. Buena. Adelante con su preguntita. Bienvenido a Radio Fit. Hola. Sí, mi nombre es Tomás. Hola, Tomás. ¿Tienes una preguntita para nosotros, para el doctor Carlos? Sí. Adelante. Sí, tengo una pregunta. La pregunta es la siguiente. Yo soy diabético y tengo una dieta en la cual me ha sido muy favorable. Perfecto. Cuando tomo medicamentos y la tengo bien controlada, pero siento que he bajado de peso. Okay. ¿Qué yo debo de hacer para subir un poco más de peso? ¿Alguna pregunta para el doctor adicional? No, fíjese, Don, ¿qué edad usted tiene? Exacto. 48 años. Exacto, usted es joven. Entonces, mire, papá, varias cositas importantes. La diabetes, en la gran mayoría del tiempo, está siempre unida a los problemas de obesidad.
si usted ha bajado de peso con las modificaciones nutricionales, esa bajada de peso le va a ayudar a manejar lo que son los niveles glucémicos. Los niveles glucémicos son lo que tiene que ver con los picos de insulina, los hidratos de carbono, entre otras cosas. Le conviene. La actividad física en el diabético, especialmente ejercicios de fuerza, porque promueve una mejor captación de glucosa a nivel periférico y usted disminuye también los picos de glicemia. Mejor que el cardio. Entonces, eso es importantísimo porque también va a mejorar lo que es el perfil farmacológico. Posiblemente sus fármacos van a ir reduciendo y eso tiene que ver un impacto en lo que se llama calidad de vida. Entonces, no deje de hacer actividad física. Siempre haga ejercicio y la alimentación la puede llevar como usted la está haciendo. No se preocupe tanto por las libras que pierda, sino la calidad de la libra que pierda. Si es posible, su médico, si tiene algún tipo de posibilidad de hacer un examen desde el punto de vista de antropometría, mediría la parte de grasa y masa muscular, que eso sería lo impactante ahí. Tenemos otra llamadita al aire. Voy a compartir brevemente el teléfono del doctor para consultas de todos esos temas. Le comparto doctor. 809-775-1834 y también en Instagram lo pueden contactar a través de mensaje directo @unestilodevidafit. El doctor Carlos Lebrold con nosotros, nutriólogo clínico, obesólogo, dietista. Muy buenas tardes, Radio Fit. Buenas tardes, ¿cómo está ese equipo? Hola, mi amor, muy bien. Estamos contentos de oírlos a ustedes, nuestros oyentes. Excelente, me gusta escuchar este. Adelante, mi amor, aprovechemos esta eminencia que tenemos en la cabina. Sí, por supuesto que sí. Mire, la señora que llamó, que dice que tiene 70 años, que perdió mucha masa muscular. Por lo general, como dice el doctor, se va perdiendo después de los 35 años. Voy a cumplir 60. ¿Qué sucede? Que hay etapas en esos cambios hormonales de la mujer que se pierde el colágeno o la elasticidad de la piel, esa placidez llega de una manera tan sorprendente que es muy impactante para nosotros, y hay esas personas que no sabemos manejarla y hay otras que se sumen en una depresión o un descuido con su cuerpo. ¿Qué sucede? Yo a mis 60 años, hace 2 años, yo no puedo seguir así porque yo no quiero que el envejecimiento llegue tan rápido y esta flacidez que yo tengo. Como dice el doctor, yo empecé a ejercer ejercicio de fuerza, CrossFit. El CrossFit es el único ejercicio que yo considero que define la masa muscular, porque usted va a un gimnasio, usted dura 1 hora, 1:15, 1:20, y usted no logra, usted está haciendo ejercicio de mantenimiento para mantener su cuerpo, pero si es para lograr ya esa tonificación de la piel, no importa la edad o que influye, porque uno tiene que trabajar más, está la alimentación, tomarse una proteína que no tenga carbohidratos. Okay. Bueno, me gustaría de eso que dices hacerle una pregunta al doctor y que nos las conteste luego de la pausa. Beneficios CrossFit versus pesas. Ella indica que para ella, el obeso. En el caso de ella, para esa pérdida de masa natural que venimos todos a tener después de los 35, y nosotros las infelices mujeres se nos aumenta más con la menopausia. Correcto. Nos marcan una pausa y con esa pregunta que nos habla nuestra amiga oyente, gracias por esa información tan valiosa. Muy bueno. Vamos a compartirla con el doctor luego de la pausa. Ahí sí, ya estamos de vuelta, definitivamente hacemos una consulta paralela aquí porque estamos aprendiendo muchísimo estamos aprendiendo con el doctor en esta tarde, y bueno, definitivamente también a través de el Instagram la gente interactúa bastante. Aquí también una de nuestras seguidoras dice que por favor no borren este live. Le estoy informando que también la gente que está escuchando el programa ahora en vivo saben que pueden ir a Sol FM, al YouTube de Sol FM más adelante, y pueden encontrar allí también por bloques este contenido que están viendo hoy con el doctor. Claro, y luego lo compartimos por clips dentro de nuestras redes sociales para que puedan disfrutar de las preguntitas puntuales que más nos gustaron. Doctor, usted hizo un planteamiento de preguntas muy interesantes que realmente vamos a tener que invitarlo de nuevo porque son muchas y se ve que tienen un manejo bastante extenso. Pero entre ellas me gustaría que seleccione alguna para poder desarrollar antes de irnos. La lipotoxicidad, el tema del concepto de vínculo de obesidad y enfermedades crónicas, cómo va una de la otra de la mano. También nos habló de cambio de conducta alimentaria, actividad física como terapia no farmacológica, y el aborde de un paciente obeso, manejo de nutrición, manejo farmacológico y manejo de patologías crónicas. Pero antes de el CrossFit. Claro, que vamos a la respuesta a la persona que llamó en la etapa anterior, cualquier tipo de actividad física es bienvenida, pero tenemos que tener pendiente algo. Tenemos que tener pendiente que hay actividad física que producen impacto. Entonces, lo ideal es tener una correcta actitud cardiorrespiratoria antes de realizar el tipo de impacto. Entonces, evalúese
antes de usted comenzar algún tipo de deporte o comenzar cualquier tipo de actividad física, programa de entrenamiento. Evalúese primero, conózcase y luego dese el tiempo para luego, del punto de vista obviamente corporal, estar apto para la disciplina. ¿Qué sería estar apto para el CrossFit específicamente, por ejemplo, que es una corriente muy de moda? Hay un problemita. He visto personas, por ejemplo, en obesidad, con sobrepeso, realizando ese tipo de entrenamiento. Hay un problema. Esos son entrenamientos que van a producir alto impacto. E inflamación. En el sentido de que, y de eso vamos a hacer un paréntesis rápidamente. El problema con la lipotoxicidad, y vincularlo con la pregunta que me hiciste, es que la obesidad va a producir un aumento de mediadores inflamatorios crónicos a nivel sistémico. Hay un problemita. Ya esa persona tiene inflamación sistémica por la propia obesidad. Cuando tú haces actividad física de impacto, tú generas estrés físico y metabólico. El estrés para esa persona que ya viene con un problema de inflamación es un problema serio. Entonces, la actividad física tiene que ser prescrita de forma correcta para que esa persona pueda manejar esos impactos. O sea, que el estrés y la inflamación del ejercicio no son buenas para una persona con obesidad. Inicialmente, el ejercicio es un impacto desde el punto de vista de mediadores inflamatorios. La respuesta fisiológica al ejercicio, cuando nos comenzamos a adaptar a la actividad física, y que el ejercicio cobra beneficio. Y esa adaptación comienza después de varias sesiones de entrenamiento. O sea, respetando las corrientes de cada cual, su sugerencia sería que antes de entrar a un programa de CrossFit, si usted está en obesidad, sería hacer una actividad más moderada. De bajo impacto. Entonces, ¿cuáles serían las actividades para un paciente obeso? Natación. Tú no tienes impacto, retorno hacia las articulaciones por el agua. Y uno de los ejercicios más completos. Correcto. Sí. Número 1. Número 2, bicicleta estacionaria. No tienes un impacto del suelo hacia las articulaciones. Número 3, caminatas. Número 4, elípticas. Porque no tienes un impacto desde el suelo hacia tus articulaciones. Pero ya cuando tú pones a hacer una gente power work, saltando un cosita, es un problema. Porque lo vas a lesionar. Lo vas a lesionar. Doctor, cuanto a ese mismo tema de la actividad física en la obesidad, vi que usted hablaba de algo muy importante, y es que una persona obesa empieza a hacer esas sesiones de ejercicio, tiene dolor, quizás mayor que una persona normal por su misma inflamación sistémica, y ¿qué hace? Relaciona ejercicio con dolor y abandona. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos con una persona obesa para que haga sus pesas y no abandone y pueda manejar ese dolor? Número 1, recuérdate que son pacientes desentrenados. Esa gente tiene más de 15 años que no hace nada. Entonces, las modificaciones iniciales es prescribir la actividad física de forma gradual. Claro. Por ejemplo, esas personas se benefician de calentamiento, su sesión de pesas y su parte aeróbica al final de de lo que tiene que ver con su programa de entrenamiento. ¿Qué sucede? Tiene que haber una parte de recuperación post-entrenamiento. Ese tipo de fibra muscular necesita entre 48 a 72 horas para reponerse. Entonces esas personas te dicen, yo voy de lunes a viernes al gimnasio. No, ve lunes, martes, el miércoles no vaya, y ve, si tú quieres, pasa el jueves, hazte una sesión de 45 minutos y entrena el sábado. Por lo menos un día de por medio. Eso para el obeso, que está desentrenado. Claro. ¿Por qué? Porque esa persona necesita 48 a 72 horas de reponer esos grupos musculares con el entrenamiento, conjuntamente con la alimentación adecuada. Tenemos una línea por aquí. Me gusta ese punto de vista tan conservador con el manejo del ejercicio. ¿Qué hace el entrenador? Pone a la persona a matarlo desde que llega al gimnasio. Lunes a viernes. Exacto, para que vean que es buen entrenador. Buenas, Radio Fit. Gracias, buenas tardes desde Santiago, Carolina. Hola, Carolina, bienvenida a Radio Fit. Ciudad Corazón. Ay, sí, tan chulo que es Santiago. Cuéntanos, Caro, tenemos al doctor aquí a disposición, doctor Carlos Lebrold, con nosotros hoy. Sí, para el doctor, ¿qué debo buscar en una proteína si soy prediabética? ¿Qué debes buscar en una proteína? ¿Qué tipo de proteína? Esa es la etiqueta de la proteína. Ok, buena pregunta. Excelente. Fíjate, es una proteína de suero de leche que tú me estás hablando. ¿Estás ahí? Ella se fue, pero muy bueno que lo pregunte, porque en la pregunta anterior también recomendaba más bien el consumo de proteína. O recomiéndele una, doctor. Los suplementos vienen a la ecuación cuando tú, desde el punto de vista nutricional, no tienes todos los requerimientos nutricionales. Entonces, un suplemento no es un sustituto nutricional. Exactamente. O sea, es un suplemento. El nombre lo dice. Si no, se llamarían sustitutos nutricionales. Es una ayuda. Exactamente. Un complemento. Entonces, en dado caso, hay que evaluar la edad de la persona,
hay que ver la parte gastrointestinal y también hay que ver las cantidades de gramos de proteína que tiene la porción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque luego de cierta edad se va perdiendo esa capacidad de absorción proteica. Uh-huh. Porque recuerden que los aminoácidos, muchos de los aminoácidos, y eso es un pleito que hay en la industria del fitness, muchos de los aminoácidos utilizan transportes de membrana totalmente diferentes. En español. En otras palabras, si yo vengo aquí a la cabina, yo necesito que Giselle o el grupo me dé permiso para entrar a la cabina para poder iniciar la conversación que estamos teniendo. Okay. Bueno, cuando usted come proteínas, las proteínas tienen que, nuestro metabolismo la diluye hacia aminoácidos. La convierte. Y esos aminoácidos, obviamente, luego que son hidrolizados, van a entrar al torrente circulatorio. Pero esa entrada al torrente circulatorio, él tiene un peaje en el intestino, para que la gente entienda. Hay un transporte de membrana, y ese transporte de membrana es un transporte que necesita un complemento, que es una proteína que ayuda a entrar a eso, pero también necesita cotransportes y necesita también la parte de otra sustancia, en este caso el sodio. Muchos de ellos utilizan sodio. Para absorber. Entonces es un transporte competitivo. Por ende, no toda la proteína que tú consumes se va a absorber. Por eso lo ideal es modificar o cambiar las cantidades por porciones durante la ingesta. Menos gramos de proteína en cada ingesta. Claro, puede ser medio scoop durante entonces hay que modificar dependiendo, entonces eso es individualizado en cada que 24 gramos por porción sería una porción muy alta, que es lo que traen en su 16 mayoría. 16 yo puedo utilizar como en una un persona. adulto. Es decir, dividirla, por ejemplo, una porción para dos ocasiones. Ajá. ¿Esto es por una mala condición de la flora intestinal? O? Tiene que ver, pero también la saturación de los transportadores a través de la membrana intestinal. Que esto va disminuyendo con la edad. Pero doctor, y perdón, para terminar esa parte ahí, eso que usted refiere del dilema de aminoácidos, proteínas que hay en la comunidad, es que algunos recomiendan consumir los aminoácidos directamente. No necesariamente, porque la gran mayoría de proteínas tú estás consumiendo aminoácidos porque ya vienen hidrolizadas. Ok, y una cosa, doctor. Si una proteína dice vengo hidrolizada, lo que quiere decir es los aminoácidos que tú estás consumiendo. Okay. Prácticamente. No tiene que añadir aminoácidos. Exacto. Okay. Y para recomendarle a la oyente, por ejemplo, que es diabética, ¿qué cosas, quizás no qué proteína exactamente una marca, pero por ejemplo, buscar que tenga tantos gramos de azúcar. Y sobre todo, ¿qué tipo de edulcorante? Carbohidratos, qué tipo de carbohidratos, qué cantidad, porque muchas veces vienen bajitas. Vamos con eso. Que no tenga, por ejemplo, un alto índice glucémico. Que no tenga una densidad energética muy alta. O sea, cuando hablamos de densidad... Pocas calorías, que sea 5 gramos de azúcar hacia abajo, que y muchas obviamente tienen. Que ella lo primero, antes de utilizar el suplemento, que ella tenga un plan nutricional correcto a lo que ella necesita. Acorde. Y si necesita consumir el suplemento, se le pone el suplemento. Pero lo primero es el plan nutricional. Y la parte inmunológica de la proteína, doctor, que potencia nuestro sistema inmune, y en un caso de un diabético tiene un sistema inmune comprometido, que nos puede también favorecer ese consumo. Doc, ¿qué hace un obesólogo? ¿En qué momento yo sé que debo ir al obesólogo? Y usted es uno. Ese es un término bastante nuevo en lo que es este tenemos pocos años. La primera promoción de obesología que se hizo en el país fue en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en el INTEC, en el 2017. Yo soy parte de esa promoción. Yo soy parte de esa promoción. Un hombre de INTEC. Yo soy parte de esa promoción. Inclusive soy docente de hace 6 años en la institución. Desde que salí, yo, quédese aquí dando clases. Exactamente. Entonces, ¿un flaco puede ir a un obesólogo? Fíjate, el obesólogo, lo primero es que número uno es nutriólogo. Es especialista en nutrición. Es médico. Es médico, de base. Nutriólogo, y luego hace su máster en obesidad y dietética. Muy bien. ¿Qué pasa? Nosotros estamos preparados para cualquier tipo de patología crónica no transmisible, utilizar la parte de dietoterapia con esa persona. Pero el plus es que manejamos la parte de obesidad desde el punto de vista integral. Vuelvo y le digo, y lo hablábamos fuera del aire, las personas que están en la transmisión no nos pudieron escuchar. Pero lo que tiene que ver con el manejo de la obesidad, número uno, tiene que ser un manejo multidisciplinario. Cuando hablamos de multidisciplinario, es como dice, perfecto, diferentes tipos de profesionales para la mejoría cardiometabólica de ese paciente. Lo cual la hace una enfermedad muy costosa para el paciente. Sí, pero no solamente costosa para el paciente, sino que
Hay estadísticas que hablan, y principalmente en países desarrollados, se están gastando millones y billones de dólares en enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a obesidad. Por eso, por ejemplo, Canadá cambió lo que son la pirámide de la alimentación. Porque ellos dijeron, bueno, yo estoy gastando X cantidad aquí. Si yo puedo cambiar esa pirámide y modifico la alimentación de estos que vienen subiendo, gasto menos. Ese gasto en salud yo puedo utilizarlo en otras partes de lo que tiene que ver del desarrollo de esta nación. La salud preventiva siempre va a ser más barata. A nivel local, doctor, ¿cómo andan esas estadísticas? Fíjate, a nivel local, y le traje eso para comentarlo, estamos hablando que prácticamente el 32% de la población adulta en República Dominicana mayor de 18 años es obeso. O sea, estamos hablando de 3 de cada 10 dominicanos están en obesidad. 1. El 31% en la parte infanto-juvenil. Y el INAVIE hizo un estudio el año pasado y en la parte, en los escolares, se vio que alrededor del 31 al 33% están en obesidad infanto-juvenil. Entonces, un niño con obesidad es un niño con un futuro adulto joven con una patología. Claro. Me encantaría ver, si más adelante usted maneja esa estadística, el tema Santo Domingo versus provincias. Que yo creo que debe ser muy elevado. Porque estilo de vida de metrópoli, de ciudad, tú sabes. Fíjate, muy importante ese dato. No está en República Dominicana propiamente dicho, pero sí en los países, por ejemplo, de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, se habla que la obesidad en países en Sudamérica se ve principalmente en las ciudades. Por los cordones de miseria. Eso es. O sea, la miseria y la mala alimentación lleva a más obesidad. Sobrealimentación. Tenemos un problemita y es la malnutrición por exceso. Ya antes, en los años 80, 90 era desnutrición, ahora es malnutrición por exceso. Que también trae obesidad. Aún esa es la misma obesidad, pero con un nombre más bonito. Ahí la parte extraña es que somos un país pobre, no deberíamos tener exceso alimentario. Y lo tenemos. Eso es tema como de 3 pero programas. Pero de exceso de mala alimentación. Antes de irnos, tenemos aquí a través del Instagram también una pregunta. Dice si recomienda un BCAA para un diabético mejor que una proteína. Bueno, eso lo hablamos un momentito. Hablábamos de los aminoácidos versus tomar la proteína completa. El tiempo ya que nos están botando de aquí de cabeza. Adelante. Sí, se puede utilizar tanto la proteína como los aminoácidos ramificados, dependiendo del tipo de actividad física que realice. En el caso del diabético, intuimos que puede ser BCAA mejor por el tema de los carbohidratos. Por el tema de los condimentos añadidos en el tipo de alimento. Y las calorías. Esa es exactamente la pregunta. Para cerrar, ¿dónde está su consulta? ¿En qué horarios podemos estar allá para tratar estos temas de obesidad, de enfermedades relacionadas a la obesidad? Se pueden comunicar conmigo en el teléfono 809-775-1834. Las consultas son los martes, 2 de la tarde, en el Centro Bienestar de la Mujer, en Herrera. Me pueden comunicar en ese número, 809-775-1834, y yo les daré todos los detalles. Y también a través de Instagram, ahí está la cuenta del doctor, que sube mucha información interesante sobre estos temas, o @unestilodevidafit. Bueno, chicos, chicas, llegamos al final. Gracias por la sintonía. Doctor, gracias por acompañarnos y compartir con nosotros tanta información valiosa. Cuídense mucho con toda esta agüita, además es su sancocho light y será bueno, esto es imposible, no existe a las eso. 2 de la tarde. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.